Estos son nuevos cuerpos legales que ha aprobado el Parlamento, los tres económicos urgentes, han tenido también un componente relacionado a temas de materia penal o de seguridad. Y uno de ellos que tiene que ver precisamente con el control que ejerce el Servicio Nacional de Privados de la Libertad, SNAI, ha sido ampliamente cuestionado y debatido por su poca eficacia en todo el sistema de seguridad del Estado ecuatoriano. Lo que pretende o lo que pretendió el legislador es darle a las fuerzas de seguridad del Estado una mayor competencia, pese a que el Servicio Nacional de Privados de la Libertad, SNAI, es el único que tiene en la administración de las cárceles. Pero como hemos visto ahora, pues, y desde el 2020 que iniciaron las masacres carcelarias, la policía y las Fuerzas Armadas están básicamente en el exterior de los recintos penitenciarios. Más o menos unos 28.000 privados de la libertad todavía están en condiciones de hacinamiento y en muy precarias condiciones, incluso con los temas de insalubridad, como hemos visto en la penitenciaría electoral, que incluso tiene una epidemia de tuberculosis. ¿Qué tan aplicable sería esta nueva normativa que reforma la Ley de Integridad Pública? Es la pregunta que le hacemos a nuestra invitada, que ya la habíamos comentado, la doctora Marcela Paredes. Ella es docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Pues, siempre un gusto poder reflexionar sobre un tema tan complejo como el propuesto hoy por la Asamblea, ¿no? Y para ello, primero quiero comentar que el eje que intenta pues abordar con esta reforma al SNAI no tiene que ver necesariamente con un enfoque de integridad pública, ¿no? Si nos remitimos a lo que nos dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, que da de alguna manera las pautas de lo que significa la integridad pública, en ningún caso pues tiene como elementos el tema de los infractores, el tema carcelario. Son otras líneas que merecen, por supuesto, su abordaje, que merecen una propuesta específica, una solución, pero no dentro del campo de la integridad pública, ¿no? Y me sorprende que esta ley no aborde temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de la cultura, el tema de la educación. A veces consideramos que los medios coercitivos, el sancionar, el multar, punitiva, ¿no? Sí, es lo único que ayuda, y ya nos dice la evidencia científica, ya nos dicen los otros países en donde se han aplicado efectivamente algunas estrategias para la integridad pública, que es todo un aparataje mucho más complejo que lo que se está abordando hoy por hoy. Ya nos dice que efectivamente eso no funciona. Las medidas coercitivas tienen un límite. No todo pasa por lo normativo. Se requiere trabajar en algunos frentes y, por supuesto, no es conveniente que dentro del paraguas de la integridad pública entre un tema tan complejo y tan polémico como puede ser el tema de los menores infractores, ¿no? No es oportuno. Escuchaba a un constitucionalista que hablaba de que desde el punto de vista además de forma no cumple con este tema de estar en la unidad temática, y eso podría echar abajo toda la aspiración que se puede tener, ¿no? Y yo creo que esto es un tema que requiere el debate, es un tema que se presta precisamente para el análisis, porque entonces todo entra dentro del campo de la integridad pública y no es así. Sí, yo creo que hay que hablar a cada uno de los temas con la propiedad del caso, con la responsabilidad que implica, sin que haya como esta confusión, porque algo está claro, y es que todos queremos luchar contra la corrupción, todos estamos en pro de un Estado más eficiente, de que podamos tener servidores públicos que cumplan con su deber ser, pero no por ello todo entra dentro del campo de la integridad pública, y por eso me he remitido igual a fuentes confiables como puede ser pues la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que marca justamente las pautas de que por dónde debemos trabajar si queremos efectivamente tener una estrategia seria de integridad pública en un país. Y si uno le pregunta a los ciudadanos de la calle común y corrientes y le pregunta qué le parece la administración de las cárceles, todo el mundo tiene el peor de los criterios. Porque lamentablemente desde la administración del señor Lenín Moreno se desinstitucionalizó esa instancia. Antes era una
si no me equivoco, una Secretaría de Rehabilitación Social, si no me equivoco, Dirección General de Rehabilitación Social. Tenía un cargo más alto, ¿no? Más allá de las formas que, como digo, a los ciudadanos no les interesa, sino interesa es que no haya matanzas, que no haya masacres, que desde las cárceles no gobiernen los delincuentes. Fue disminuyendo en su capacidad y el resultado fue las masacres de 2020, del 2021 y todos estos amotinamientos. Pero sigue exactamente igual, el modelo no ha cambiado, ¿no? Pueden cambiar los gobiernos, las autoridades, un par de leyes por ahí reformatorias, pero ese concepto penitenciario punitivo sigue siendo igual de deplorable, ¿no? Y muchos, algunos expertos, algunos constitucionalistas o expertos en seguridad hablan de que el modelo Bukele podría ser algo que le dé una solución definitiva al gobierno en este tema tan complicado. Pero claro, lo que Bukele tiene es, digamos, violencia callejera, de pandilla, social, pero no lo que tenemos aquí, que es completamente diferente. Entonces yo no sé por qué el Estado central y el gobierno en este caso no ha podido de una vez sanear esto, destruir la infraestructura actual, me refiero a la institucional, y crear, por ejemplo, un ministerio penitenciario, como funciona en otras partes. Sí, bueno, usted justamente menciona cómo empezó a desinstitucionalizarse el Ministerio de Justicia, que tenía una potestad directa sobre las cárceles y que hoy por hoy, digamos, por este enfoque de pronto mucho más simplista de lo que significa la administración de justicia y particularmente del sistema penitenciario, pues echó abajo todo un procedimiento serio que existía previamente, ¿no? Entonces, efectivamente, para ello se requiere voluntad política, no una nueva ley, sino es un tema que pasa por la institucionalización, ¿sí? Por tener medidas mucho más efectivas que en el manejo del control penitenciario. Y, como digo, eso no empata con esta lógica de la integridad pública como tal, que es como un tema, por supuesto, mucho más amplio, pero que merece otro nivel de debate, que merece otras especializaciones y además llamar a mesas técnicas a una serie de expertos en la temática. Yo no soy una experta en temática en el tema de cárceles, pero como ciudadana, por supuesto, lo que sí puedo decirle es que dentro de lo que hemos estudiado en integridad pública, no está el tener medidas tan particulares, además para un sector tan vulnerable como son los jóvenes, infractores, delincuentes, pero que merecen también un trato bajo un principio de derechos humanos. Usted mencionó un líder que puede tener como mucha empatía mundial, pero que está seriamente cuestionado por esta falta de conciencia, de convicción de lo que significan los derechos humanos, ¿no? Entonces, estos extremos, estos tintes autoritaristas a nivel del mundo, lamentablemente no están pasando solo en una sociedad, ¿sí? Están replicándose a nivel global y yo creo que ahí la ciudadanía debe estar lo suficientemente alerta precisamente para hacer ese rol de contrapeso, ¿no? No se puede dejar o de pronto pasar sin el debido nivel de debate este tipo de elementos que son claves. Ahora, y si uno pues mira, y las estadísticas lo decían algunos asambleístas que defendían el proyecto, esto de imputar a menores de edad que están involucrados en crímenes horrendos como sicariato, asesinato, extorsión, etcétera, y que ha sido la práctica de las últimas, yo diría, los últimos 2 años del crimen organizado, de las mafias, reclutar a estos chicos, había algo que hacer. Tal vez no fue lo técnicamente correcto, pero, digamos, al ciudadano que se ve afectado todos los días por robo, por la inseguridad, dice, no, ya era hora que a los adolescentes los trataran como adultos cuando son capaces de asesinar. Si tienen toda la voluntad de matar a una persona es porque son conscientes, ¿no? Entonces ahí está la delicada línea del respeto al menor de edad, de los convenios internacionales. UNICEF también salió ya a decir que dónde están los derechos, etcétera, etcétera. Pero claro, yo veía el derecho comparado y en el Perú ya están aplicando el mismo concepto, ¿no? Y en Perú han sido un poco más radicales. Colombia aún no, y estamos viendo lo que pasó con el candidato presidencial Uribe Turbay, con un menor infractor. Entonces, claro, repito, es el tema de lo que la gente demanda, más allá de que la sociedad tiene un ordenamiento jurídico para no penalizar a los menores infractores cuando están en delitos gravísimos como asesinato y muerte.
Claro, eso merece una reflexión, eso merece un nivel de debate y justamente lo que usted menciona, hacer un análisis comparado, incluso ver con nuestros países vecinos por qué sí, por qué no, cuál es la tasa realmente de criminalidad, ver temas cualitativos y también cuantitativos, pero no es lo más oportuno insertar ese tema dentro de un paraguas más amplio de integridad pública. Eso merece una reflexión aparte, eso merece además personas que sean especialistas en la temática y abordar el tema desde la raíz. Si hay esta proliferación de adolescentes infractores es porque hay un problema social muy de fondo y no estamos atacando a ese problema social de fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que les dan las pandillas? ¿Qué es lo que le dan estos carteles para que ese joven deje de estudiar y escoja ese camino? ¿Cuál es el tema, como le decía en un principio, cultural? ¿Cómo estamos aportando también como sociedad para que este menor infractor opte por esa vía, ¿no? Que ese camino fácil que está significando? Y para ello sí se necesita un debate mucho más profundo, el que pasen las leyes pronto con tanta prisa, no necesariamente va a atacar con el problema de raíz, ¿no? Yo creo que muchas de las veces ponemos el foco de atención en temas que no necesariamente están intentando, pues, cambiar la institucionalidad o mejorar en el fondo aquello que sí, que nos aqueja como miembros de la sociedad, pero que no necesariamente pasa, por ejemplo, por el endurecimiento de las penas o porque ahora sean tratados como adultos, cuando en realidad hay un problema social de fondo. Y hay que ver también cómo estos niveles de pobreza, ¿sí?, de los sectores marginales se siguen incrementando y esto está generando mayores adolescentes infractores. Entonces, creo que el tema no pasa únicamente porque se endurezcan las penas, que haya un nivel mayormente coercitivo, sino también pensar en los niveles preventivos, pensar también en cómo como sociedad estamos aportando. A mí, como le digo, me sorprendía que dentro de un análisis de integridad pública no se evalúe la necesidad de que la educación sea un factor base. Si estamos hablando del servicio público en esta ley tan importante para un redimensionamiento, para un mejor manejo de la cosa pública, ¿cómo es posible que no por ejemplo, se obligue a los funcionarios a tener una suerte de propedéutico, una suerte de curso que les forme precisamente para poder entrar al servicio público con unas buenas bases? Fíjese en España, por ejemplo, en donde tradicionalmente tienen una estructura, una administración pública fuerte. Los servidores públicos se preparan más o menos un año para poder rendir ese examen a una plaza pública, ¿sí? Entonces, es un tema muy serio, es un tema transparente, no hay injerencias políticas y claro, estas personas pues garantizan su idoneidad, pero su preparación, ya le digo, de cerca de un año, eso es lo normal en España. Ahora estamos haciendo mucho énfasis en la evaluación cada 6 meses, en luego tratar como de sacar los malos elementos, pero no estamos pensando en el principio. ¿Por qué no nos preparamos justamente para que ese servidor público tenga las capacidades necesarias, esté lo suficientemente bien formado y efectivamente responda a las necesidades de la institución pública y no de intereses partidistas, de que la meritocracia pese frente a los intereses que pueden ser como coyunturales, ¿no? No es un problema solo del país, las cifras nos mencionan el gran problema precisamente de los factores políticos dentro de los servidores públicos, es decir, esta falta de estabilidad que pueden tener precisamente por estas corrientes políticas, ideológicas que no permiten que haya tecnicidad en varias instituciones públicas. Entonces, sí, podemos atacar el problema pensando, digamos, que puede haber solo un factor, cuando en realidad hay que entenderlo desde su plena complejidad. Y también partir de las malas experiencias que ya hemos tenido como país. ¿Cuál era la aspiración cuando se conformó ese famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2011? Que sea un ente independiente, que sea un ente autónomo, que venga más bien que no sea, que sea apartidista completamente, y fue un fracaso, no funcionó de esa manera, ¿sí? Se tenía la aspiración de que fuera independiente, pero en la práctica, aunque la ley
diga una cosa, la práctica nos está mencionando cómo se desvirtuó completamente aquella aspiración. Sí, se dio, digamos, se les delegó la posibilidad de que ellos organicen los concursos y fíjese en lo que terminó. Entonces, ahora sí me preocupa también a quién se va a delegar a estas evaluaciones de desempeño para que no puedan ejercer, para que esta cura no sea peor que la enfermedad y justamente no vayan a cumplir un rol como el que cumplió el Consejo de Participación, que fue un completo fracaso por donde se lo vea. Ahora, el presidente ha anunciado, por lo menos los voceros del gobierno, que va a haber una consulta popular, un referéndum, ¿no?, por el tema de las bases extranjeras. Y aprovechando eso, porque hay que refundar la Constitución, más allá de que ya se estableció en la normativa primero orgánica, y podría aprovechar el gobierno el timing, ¿no? Usted sabe que le funciona mucho el timing a los gobiernos, ¿sí? Es una manera de medir su popularidad, su aceptación. Le pasó a Guillermo Lasso el anteaño pasado, porque la consulta decía a propósito de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana o quitarle competencias y poner en este referéndum, por ejemplo, además del tema de las bases, del tema del Consejo de Participación Ciudadana, este tema de los menores infractores o el tema de los derechos, de la naturaleza, tantas cosas que ahora usted ve, esta famosa ley de áreas protegidas que también está violando aparentemente principios constitucionales. Así es que la Constitución tiene muchos candados. Entonces yo no sé si el gobierno podría aprovechar, en este timing que todavía tiene con los ciudadanos para poder, digamos, desamarrar esos candados que la Constitución no le permite al gobierno, de acuerdo a sus propias declaraciones, actuar de manera institucional por lo que significa esta. Podría, de hecho, es lo que anunció cuando estaba en campaña. No sé realmente si se va a concretar o no esa consulta. Habían voces diversas que decían que de pronto puede ser algo muy oneroso, que de pronto no conviene. No sé hasta qué punto pueda ejecutarse ese mecanismo de democracia directa. Pero más allá de que pueda haber una consulta promovida por el propio gobierno, aquí el llamado es también para que la ciudadanía pueda activarse y utilizar este mecanismo que está garantizado por la Constitución, también para exponer nuestros ideales. A veces creemos que la consulta puede venir solamente del Ejecutivo, cuando justamente la consulta del Yas Unidos es una muestra, sienta un precedente, de que si es que nos organizamos, se recogen las firmas necesarias, un pedido que tengamos como sociedad también puede ser llamado a consulta. Y yo creo que en ese sentido, a veces los ciudadanos nos olvidamos de ese rol de contrapeso que tenemos y que además puede tener hoy por hoy un rol muy importante sobre muchos temas que de pronto no se están debatiendo lo suficientemente. Es que yo creo que los ciudadanos, y esto tal vez por la percepción como periodista o como ciudadano, están más preocupados de que no lo atraquen, de salir y volver a casa, de buscarse el pan porque no hay empleo, de estar ahí haciendo algo para sobrevivir y llegar a fin de mes. Es decir, la gente no está en este debate que hacemos en la academia, los medios, la opinión pública, que estamos en esto, ¿no? Entonces, claro, la gente va siempre a las urnas, y en este caso iría nuevamente a un plebiscito, una consulta popular, por la animadversión o más bien la aceptación hacia un gobernante. Así es, los mecanismos de democracia directa no fueron pensados para legitimar gobiernos, sino más bien para darle una voz al ciudadano de a pie, pero en la práctica vemos que se puede desvirtuar y que más bien han servido exactamente para lo contrario. Y incluso hay casos en los que el gobierno ha hecho exactamente lo contrario a lo que dice la consulta. Por ejemplo, el caso colombiano, ¿sí? Cuando hizo la consulta para el referéndum para el tema del acuerdo de paz con los grupos terroristas. ¿Rechazó? Sí, rechazó. Sin embargo, el gobierno hizo exactamente lo contrario. A eso se le conoce científicamente como el efecto Colotumba, 360 grados contrarios a lo que la gente pide. Pero en realidad, si nosotros como un país que ya ha tenido un precedente con el caso Yas Unidos, nos organizamos y podemos convocar a una nueva consulta sobre temas que nos preocupen, que merecen ese debate y que merecen además tener como una salida y pronto, pues bien puede, siguiéndose el procedimiento necesario, llamar a esa consulta y hacerlo precisamente para dar esas luces al gobierno, ¿sí? Vemos que en este caso, quizás a mi forma de ver,
Todavía me falta ese nivel de debate, todavía me falta escuchar esos especialistas en cada una de las materias que nos permitan ver el problema de fondo y no solamente querer atacar el problema solo por una arista, y además considerando que solamente la normativa o mayor coerción va a traer una solución a estos problemas que históricamente los venimos acarreando, y además que no pueden solucionarse si no contemplamos un tema base y que lo contempla la OCDE, que es justamente el de la cultura ciudadana. Si no fomentamos esa coparticipación, si no nos empoderamos como ciudadanos, y si no consideramos que la educación, la capacitación, la formación es la base para que el funcionario público, para que el niño que está creciendo crezca en valores y pueda tener una nueva cosmovisión y su rol realmente propositivo en la sociedad, mal podemos pensar que se puede pues encontrar mecanismos que vayan a efectivamente generar un cambio. El cambio no se da porque haya una ley que se endurezca más. Claro. El cambio se da porque la sociedad pueda remar al mismo lado. Doctora, así es. El tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, que tengan una linda jornada. Gracias, la doctora Marcela Paredes, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dándonos su criterio científico a propósito de este tema tan polémico, de lo que reforma la Ley de Integridad Pública y otros capítulos.